¿Qué tal mi gente? El día de hoy vamos a hablar de músculos del hombro con apuntes médicos A. Para hablar de los músculos del hombro también vamos a incluir aquellos que ayudan a formar las paredes de la región axilar. Entonces vamos a hablar también del serrato anterior, del pectoral mayor, el pectoral menor y el dorsal ancho. Recordar que todos ellos van a estar inervados por ramos del plexo braquial, que también van a inervar todos los músculos del miembro superior. Para facilitar el estudio de los músculos del hombro se ha dividido en 4 grupos, un grupo anterior, un grupo posterior, un grupo medial y un grupo lateral. Comencemos con el grupo anterior. El grupo anterior a su vez comprende dos planos, un plano profundo y un plano superficial. Comenzamos con el plano profundo, el cual está compuesto por dos músculos, el músculo subclavio que está representado con el número 1, estoy señalándole con el puntero, y el pectoral menor que está representado por el número 2. Y en la siguiente imagen tenemos el músculo propiamente dicho. Comenzamos con el músculo subclavio. El músculo subclavio se va a originar mediante un tendón cónico de la cara superior del primer cartílago costal y de la parte cercana de la cara superior de la primera costilla. Quiere decir que se va a insertar tanto en cartílago como en el hueso. El tendón de ahí se va a dirigir oblicuamente en sentido lateral, en sentido posterior y ligeramente superior para insertarse en la parte media de la cara inferior de la clavícula, como lo podemos ver acá, en un surco conocido como el surco del músculo subclavio. Imposible olvidar. ¿Cuáles son sus acciones de este músculo subclavio? Tiene dos acciones. Cuando toma su punto fijo en la primera costilla, va a descender la clavícula, por lo tanto, desciende la articulación del hombro. Y cuando toma su punto fijo en la clavícula, va a elevar la primera costilla de manera que pasa a ser parte de los músculos inspiradores. Como segundo músculo tenemos el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor tiene forma triangular y se va a insertar mediante 3 lengüetas o 3 digitaciones en el borde superior y en la cara lateral de la tercera, de la cuarta y de la quinta costilla, como podemos ver en ambas imágenes. Las 3 digitaciones se van a unir y se van a terminar insertándose en el borde medial de la cara superior de esta apófisis, conocida como apófisis coracoides, que pertenece a la escápula, no se olvide. ¿Cuál es la acción de este músculo pectoral menor? La acción, si toma su punto fijo en las costillas, va a descender el muñón del hombro, o sea, toda esta articulación del hombro. Y si toma su punto fijo en la escápula, específicamente en esta apófisis coracoides, va a elevar las costillas formando parte de los músculos inspiradores. Como siguiente plano tenemos al plano superficial, que también pertenece al grupo anterior. Tenemos el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor, como podemos ver, se va a insertar en diferentes zonas. Como primero tenemos en los 2 tercios mediales de este borde anterior de la clavícula, su primera inserción. Su segunda inserción se va a insertar en la mitad correspondiente de la cara anterior del esternón. Y su tercera inserción va a insertarse en los 5 o 6 primeros cartílagos costales, de los cuales el cuarto y la quinta no solo se va a insertar en su cartílago costal, sino también se va a insertar en el hueso de la cuarta y quinta costilla. Por eso es que se dice que son los más importantes. Y su último origen es que se va a insertar en la vaina anterior del músculo recto del abdomen, ¿no? En esta zona, porque recordar que el músculo recto del abdomen se inserta también a este nivel. Todas estas digitaciones se van a unir para terminar insertándose en el labio anterior del surco intertubercular, antes conocido como corredera bicipital, en el labio anterior o labio lateral de este surco intertubercular. Entonces podemos decir que en el pectoral mayor se distinguen 3 porciones. Una porción clavicular, que estoy señalando, una porción esternocostal, porque se inserta tanto en los cartílagos costales como en el esternón, pues esternocostal, y una parte abdominal, porque se inserta en la vaina del músculo recto del abdomen. ¿Cuál es la acción? Este músculo, como esas fibras que podemos ver acá, van a jalar a donde se está terminando este músculo, que es en el hueso húmero. Entonces va a ser una función de aducción. Va a traer el hueso de lateral a medial y también va a tener la función de rotar medial
el antebrazo, puede rotar medial el antebrazo. Si el punto se halla en el húmero y ya no en las costillas, sino el punto fijo se va a hallar en el húmero, el músculo pectoral mayor eleva el tórax y por lo tanto puede elevar el cuerpo entero. Ahora pasamos al siguiente grupo, que es el grupo medial. El grupo medial va a estar conformado por el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior vamos a poder reconocer tres partes, tres porciones. Acá tenemos señalada con números. La primera porción, también conocida como porción superior, se va a insertar en el borde lateral de la primera costilla y en la cara externa de la segunda costilla, como podemos ver en la imagen. Y se va a dirigir y va a terminar, como podemos ver en esta imagen que estoy señalando en el puntero, en el ángulo superior y medial de la cara anterior de la escápula. En esta esquina, justo en esta esquina, en el ángulo superomedial de la cara anterior de la escápula. La segunda porción, que algunos dicen que tiene 3 digitaciones, otros dicen que tiene una, se va a insertar en la cara lateral de la segunda costilla y va a terminar en el labio anterior, como podemos ver acá, en el labio anterior del borde medial de la escápula. Y la tercera porción, también conocida como porción inferior, se va a insertar en la cara externa de las demás costillas, mediante digitaciones distintas que van a unirse y van a terminar insertándose en la parte inferomedial de la cara anterior de la escápula. Este músculo serrato anterior va a estar separado de la caja torácica y se va a encontrar entre ellos dos, o sea entre el músculo y la caja torácica, una bolsa serosa la cual va a permitir el deslizamiento de este músculo serrato anterior. ¿Cuál es la acción? Lo más importante es que mantiene a la escápula aplicada, o sea unida con el tórax, y también va a imprimir en esta escápula, cuando toma su punto fijo en las costillas, un movimiento de rotación. Y cuando toma su punto fijo en la escápula, va a elevar las costillas, convirtiéndose también en un músculo inspirador. Ahora vamos al grupo muscular posterior. En el grupo muscular posterior encontramos los músculos que forman el famoso manguito rotador, los cuales son 4, no olvidar. El músculo supraescapular, que se encuentra en la cara anterior de la escápula, el músculo supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor, que se encuentran en la cara posterior de la escápula. Comenzamos con el músculo supraescapular. El músculo supraescapular se va a insertar en la cara anterior de la escápula, en toda su cara anterior de la escápula, y se va a dirigir mediante un tendón fuerte a terminar insertándose en el tubérculo menor del húmero, específicamente en su parte superomedial. Como siguiente músculo tenemos al músculo supraespinoso, el que tenemos acá, que estoy señalando con el puntero. El músculo supraespinoso se va a insertar en los 3/4 mediales de la fosa supraespinosa, por eso se llama músculo supraespinoso. Desde ahí termina por medio de un tendón en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Lo podemos ver acá y lo podemos ver acá y lo podemos ver aquí. Termina en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. ¿Cuál es la función de este músculo? Como se encuentra superior, este músculo tiene la capacidad de elevar el brazo realizando un movimiento de abducción. Que no se confundan, abducción. Por otro lado tenemos el músculo infraespinoso, el que tenemos acá. El músculo infraespinosa se va a insertar en la fosa infraespinosa, por eso se llama músculo infraespinoso. Y desde ahí se va a dirigir hacia la parte superior del húmero, insertándose lateralmente en la carilla media del tubérculo mayor. Entonces este sería la parte del músculo infraespinosa y termina medialmente en el tubérculo mayor, en su carilla media. Luego tenemos por debajo de este músculo y lateral al músculo infraespinoso, tenemos al músculo redondo menor. El músculo redondo menor, como podemos ver, su inserción va a ser a este nivel donde estoy señalando con el puntero, que es la mitad superior del borde lateral de la escápula, donde se va a hallar separado del músculo redondo mayor mediante un surco, que existe un surco que va a ser producido por el paso de la arteria y vena circunfleja de la escápula, que lo vamos a ver más adelante, súper detallado. Entonces tenemos el músculo redondo menor que se inserta en esta mitad superior de este borde lateral de la escápula y termina en la carilla inferior, lo estoy señalando en el puntero, termina en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Nos dice, podemos ver que esta zona azul es donde termina el músculo redondo menor y vemos
cómo desciende, ¿no? Nos dice que algunos fascículos musculares se van a insertar inferiormente a la carilla inferior del tubérculo mayor, formando una línea de inserción de 1 a 2 centímetros de longitud. ¿Y cuál es la función del músculo redondo menor? El músculo redondo menor con el músculo infraespinoso van a compartir la misma función. Ambos son rotadores laterales y abductores del brazo. Por eso es que se lo conoce como manguitos rotadores, porque todos los 4 son rotadores. Entonces no olvidar esos 4 músculos que forman el manguito rotador. A veces lo suelen preguntar. Subescapular, se inserta en la cara anterior. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, los cuales se insertan en la cara posterior de la escápula. Seguimos en el grupo posterior y ahora vamos a hablar del músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor se va a insertar en una superficie cuadrilátera que estoy señalando con el puntero, situada en la parte inferolateral de la fosa infraespinoso, lateral a la inserción del músculo infraespinoso, inferior a la inserción del músculo redondo menor. Luego se dirige superior, como podemos ver en esta zona, superior, lateral y anterior, y se sitúa inferior al músculo subescapular, como podemos ver en esta tercera imagen, fijándose en el labio medial del surco intertubercular o corredera bicipital, labio medial o también labio posterior. Ambos están bien. ¿Cuál es la función? Es rotador medial, aductor del brazo, y cuando tiene su punto fijo en el húmero, va a elevar el ángulo inferior de la escápula y también va a elevar el muñón del hombro. Muy bien, ahora pasamos al espacio triangular escápulo-humeral. Este se va a formar debido a que el músculo redondo mayor y el músculo redondo menor, como vemos, en su origen están unidos, pero al dirigirse a su punto de inserción, estos se van a separar, ya que el músculo redondo menor va hacia la parte de atrás y el músculo redondo mayor va hacia la parte de adelante. Entonces ellos dejan un espacio, el que les estoy señalando, un triángulo color amarillo, conocido como espacio triangular escápulo-humeral, el cual tiene su base en el cuello quirúrgico del húmero, no se olviden, cuello quirúrgico del húmero, y su vértice en el borde lateral de la escápula. Como podemos ver, este espacio triangular se va a ver interrumpido por un tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, atravesando este espacio triangular y dividiéndolo a su vez en dos partes: un espacio axilar medial que estoy señalando con la flecha verde y un espacio axilar lateral que estoy señalando con la flecha negra. El espacio axilar medial es también conocido como triángulo homotricipital, debido a que se va a encontrar entre el borde lateral del omóplato, antes conocido, ahora se conoce como escápula, y en su base vendría a estar formado por el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, por eso que se llama homotricipital. Y los lados de ese triángulo homotricipital van a estar formados por el redondo menor y por el redondo mayor. Por otro lado, el espacio axilar lateral, también conocido como cuadrilátero húmero-tricipital, el cual vamos a ver que su parte lateral de este cuadrilátero está formado por el cuello quirúrgico del húmero, la parte superior por el borde inferior del músculo redondo menor, la parte inferior por el borde superior del músculo redondo mayor y la parte medial por el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. ¿Cuál es el contenido de estos espacios? Del espacio axilar medial, también conocido como triángulo homotricipital, va a contener los vasos circunflejos escapulares, y el espacio axilar lateral, también conocido como cuadrilátero húmero-tricipital, va a contener el nervio axilar, que lo estamos viendo claramente, y los vasos circunflejos humerales posteriores. No olvidar, es muy preguntado esto. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. En el grupo posterior tenemos al músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho vamos a ver que tiene diferentes inserciones. La primera es por medio de una lámina triangular, se va a insertar en las apófisis espinosas y en los ligamentos supraespinosos de las 6 últimas vértebras torácicas y las 5 vértebras lumbares. También se inserta en parte de la cresta sacra media y se va a insertar en el tercio posterior de la cresta ilíaca. Posteriormente también tiene una inserción en el borde inferior de la escápula, como podemos ver aquí donde está el puntero, podemos ver aquí donde está el puntero.
en el borde inferior de la escápula. Todas estas fibras se van a terminar uniendo y van a rodear el borde inferior, como podemos ver acá, van a rodear el borde inferior del músculo redondo mayor y va a pasar anterior a él para terminar insertándose en el fondo del surco intertubercular, también conocido como corredera bicipital. Entonces, una mnemotecnia para que no se olviden las inserciones, acá vemos varios musculitos, es un ancho entre dos mayores, que quiere decir que el dorsal ancho se inserta en el fondo del surco intertubercular, y recordemos que ese surco intertubercular tiene dos labios, un labio que está hacia afuera, conocido como labio lateral, y el labio que está hacia adentro, conocido como labio medial. Entonces, en el fondo de ese surco se inserta el dorsal ancho, en el labio lateral el pectoral mayor y en el labio medial el músculo redondo mayor. Por eso dice un ancho, dorsal ancho entre dos mayores. Lateral, pectoral mayor, medial, redondo mayor. Y como último grupo tenemos el grupo muscular lateral, representado por el músculo deltoides. El músculo deltoides tiene tres inserciones diferentes. La primera vamos a ver que se inserta en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula y en la parte de la cara superior de este hueso. La inserción número 2 se inserta en el vértice y el borde lateral del acromio, como lo podemos ver acá, también lo podemos ver acá. Y la inserción número 3 se da en la vertiente inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Todas estas se van a dirigir inferiormente, uniéndose para terminar en la tuberosidad deltoidea por medio de una masa tendinosa. Entonces podemos distinguir en el músculo deltoides tres porciones: una porción anterior, que es la porción clavicular porque se inserta en la clavícula, una segunda porción que es la porción acromial porque se inserta en el acromio, y una tercera porción que es la porción escapular porque se inserta en la espina de la escápula. Entonces podemos ver en la siguiente imagen la primera porción, la segunda porción que es medial y la tercera porción que es posterior. Acá primera porción vendría a ser todo esto, la segunda porción todo esto y la tercera porción esta zona. Espero que les haya sido de ayuda, y si es así, compártanlo, no olviden suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo videos. Gracias.